Зачем прожить? Снимай, чтоб видно было. Снимай. Снимаешь? Так, теперь открывай окно, и сейчас он полетит в десятку. Abril 2006, Moscú. Lejos del ruido de la ciudad, más allá del Kremlin, la Plaza Roja o la Catedral de San Basilio, Moscú se percibe gris y modesta. Los innumerables bloques de apariencia corroída, destinados básicamente a la clase obrera, fueron mudos testigos de una escalofriante historia que daría inicio muy cerca del lugar. Con la desintegración de la Unión Soviética, una nueva Rusia se enfrentaba a lo que ellos mismos llamaron los salvajes 90, un apelativo perfecto para predecir lo que sucedería. Los jóvenes principalmente ansiaban mucha más libertad, lo que en muchos desembocó sencillamente en descontrol. Pero mientras existía la Unión Soviética, uno de sus más letales depredadores había surgido. Conocido como el carnicero de Rostov, el destripador rojo o el destripador de Rostov, Andrei Chikatilo asesinó y mutiló al menos a 56 víctimas. Tras una serie de polémicas por la ineficaz investigación por parte de las autoridades rusas, la población sintió algo de tranquilidad cuando finalmente Chikatilo fue encarcelado. Pero la ola mortal de Andrei dejó más allá que una marca negra en la historia rusa, al igual que otros asesinos en serie alrededor del mundo cuyos actos despiertan el surgimiento de imitadores. Los crímenes de Chikatilo inspiraron a pobladores para tratar de imitar sus actos. Pero uno de ellos en especial no deseaba ser como Chikatilo, sino superarlo, y día tras día se esforzaría por cumplirlo. Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quiero contarles que vamos a conversar sobre uno de los asesinos en serie más brutales de la historia de Rusia, el conocido asesino del tablero de ajedrez. Este capítulo en particular quiero comentarles que va a ser bastante extenso por la cantidad de información que se ha venido recopilando a lo largo de los años. Este atacante tiene varias particularidades que lo hacen diferente a otros atacantes, como el perfil de víctimas que escogía, el modus operandi y también la motivación por la cual cometía los hechos. Pero algo que ha llamado también mi atención es el odio que se le nota a primera vista en la mirada. De este modo, amigos, les doy nuevamente la bienvenida y quédense para ver los detalles que tenemos el día de hoy. El Parque Vitsevsky o Vitsa es uno de los parques naturales más grandes de Moscú. Tan grande es que dentro de su vasta área cabrían más de 6 veces la extensión del Central Park en Nueva York. La densa vegetación del Parque Vitsa empezó a albergar por años un macabro secreto. Varios hombres de la zona habían empezado a desaparecer, pero los años pasaban y las autoridades no podían dar una respuesta certera de lo que estaba sucediendo. Haría falta que los medios de comunicación se interesaran en los hechos acontecidos para que este caso tomara relevancia. Y cómo no se iban a interesar si alrededor del año 2005 ya se habían encontrado más de 12 cuerpos en todo el parque en distintas fechas. Todos estos hechos hicieron que los medios le dieran un apodo a este perpetrador. Empezó a ser conocido como el maníaco de Vitsa. El 17 de mayo de 2001, Evgeny Pronin, de 52 años,
Era un hombre que había estado detenido durante meses por sospechas de asesinato. Pero ese día era un hombre libre y con gran algarabía regresó a su barrio para festejar su libertad. Festejo que no le duraría demasiado. Evgeny se sentía afortunado. No solamente estaba libre, sino que después de beber abundantemente con vecinos, un hombre desconocido lo había abordado para invitarle más copas. Evgeny y el sujeto se internan en la obscuridad del Parque Vitsa. Mientras caminan, platican y beben una botella de vodka. El sujeto extraño había creado un ambiente relajado para atraer a Evgeny. El embelesado por la libertad y el alcohol cayó. Y cayó de manera literal. El desconocido lo había llevado a uno de los tantos pozos de las alcantarillas del parque. Ambos estaban parados frente al pozo, cuando el sujeto simplemente lo empujó. Evgeny trató de sostenerse en los bordes del pozo, pero el sujeto con mucha hazaña le golpeó las manos, haciéndolo soltar. Evgeny cayó a las profundidades en donde fue arrastrado por la corriente. Para evitar que de algún modo saliera, el criminal colocó la pesada tapa y sobre esta unas ramas pequeñas que indicaban el modo en que ésta había sido cerrada. Esto lo hizo con el objetivo de constatar al día siguiente que nadie había abierto la tapa. Una vez hecho esto, simplemente se fue. Cuando Evgeny no apareció, sus familiares y conocidos no se esforzaron en buscarlo ni tampoco pusieron la denuncia por desaparición. Esto porque ellos pensaban que había vuelto a ser detenido. Después de esto pasaron solamente 6 días cuando el perpetrador volvió a atacar. Pero esta vez este ataque no le proporcionó la satisfacción que él buscaba, pues el perfil de víctima que deseaba encontrar no lo había obtenido ese día y tuvo que conformarse de alguna manera con un sujeto que estuvo disponible a su alcance. Vyacheslav Klimov era un alcohólico que solía merodear el vecindario cercano al Parque Vitsa. Como todos los días, Vyacheslav estaba alcoholizado y desgarbado, algo que le molestaba al atacante, pero era la única posible víctima que encontró esa noche. El sujeto lo abordó de la misma manera que Evgeny, conversó con él un momento y lo llevó a la espesura del parque. La escena se repetiría, los dos hombres parados a un lado del pozo. El sujeto lo arrojó. Para desgracia de Vyacheslav, quedó atrapado en una curvatura de la tubería, así que el atacante lo volvió a empujar, contemplando cómo caía hacia el fondo. Esta vez pasó un mes sin ataques. Era el 22 de junio de 2001. Esta vez el atacante se encontró con un conocido de nombre Yuri, cuyo apellido es desconocido. El modus operandi fue igual e inclusive mucho más fácil, ya que ambos se conocían. La lista de asesinatos con el pasar del tiempo se seguía extendiendo. Muchos de los hombres desaparecidos tan siquiera eran buscados, eran alcohólicos que vivían en las calles. Llegado el mes de julio, este se convirtió en un mes espeluznante. Se habían encontrado 6 cadáveres en menos de 30 días. Posteriormente trascendería que aparte del modus operandi que manejaba de invitar a los hombres a beber una copa dentro del parque, también empleó otra mentira que era ingresar al parque a visitar a una mascota que tenía enterrada ahí. El día 26 de julio sucedió un hecho que hizo que los ataques se detuvieran, pues este perpetrador pasó por un evento que se le fue de las manos. Andrei Konovaltsev, un joven de 22 años que vivía en un bloque de departamentos cercano al parque, se reúne con un amigo que lo invitó a beber. Lamentablemente para Andrei, este amigo era el atacante. Llevó al joven hasta el pozo en donde lo empujó. Pero en ese momento 2 mujeres pasaban por el lugar y pudieron ver lo que sucedía y le gritaron al atacante.
Este solamente alcanzó a poner la tapa en la alcantarilla y correr. Nadie supo quién había atacado a Andrei. El atacante regresó al otro día al lugar para investigar y se dio cuenta que la tapa había sido removida para revisar el interior del pozo, pero la policía no pudo dar con el atacante. Esta vez el criminal parecía haber sufrido un susto por lo cerca que estuvo de ser descubierto, pero esta impresión le duró solamente 6 meses. Pero ante tantas desapariciones, ¿qué estaba pasando con la policía? Si bien es cierto, muchas de las víctimas eran alcohólicos que ni siquiera estaban siendo buscados, muchos otros no. Inclusive las denuncias habían sido puestas en la policía y simplemente ellos las ignoraron. No habían tan siquiera relacionado que todos los desaparecidos pertenecían a una zona cercana al Parque Bitsa. Por otro lado, ¿qué había sucedido con los cuerpos que habían sido arrojados al pozo? Día tras día, con el pasar de varios años, varios cuerpos empezaron a aparecer en la planta de tratamiento de agua Kurianovsky. Eran ya alrededor de 29 cuerpos que se habían encontrado a lo largo de los años, un hecho macabro que nunca antes había sucedido. Pero tan siquiera este hallazgo había llamado la atención de las autoridades, que no se pusieron a investigar lo que realmente estaba sucediendo. En el año 2002, el atacante tuvo que cambiar su modus operandi porque el parque había empezado a ser vigilado por la policía. El 18 de enero, el sujeto llevó a un hombre alcohólico sin hogar, registrado como Vyacheslav, hacia un edificio abandonado. Le hizo subir hasta el piso 16, en donde le hizo beber unos tragos. Vyacheslav, admirado por la vista del lugar, se paró al borde para observar. El sujeto aprovechó para tomarlo por la cintura y arrojarlo al vacío. Si bien el sujeto cumplió su cometido, sintió que este modus operandi no era seguro, así que el 29 de enero del 2002 decidió volver al parque. Andrei Veselovsky fue arrojado al pozo y el 13 de febrero Yuri Chumakov sufrió la misma suerte. Ahora no solamente atacaba arrojando a las víctimas al pozo, se había comprado un enorme martillo para golpear a las víctimas en la cabeza antes de arrojarlas hacia el vacío. La lista de ataques del perpetrador parecía ser interminable. El 17 de febrero atacó a Vera Zakharova, el 7 de marzo Boris Nesterov y el 8 de marzo Alexei Fedorov. El 10 de marzo ocurre un hecho inusual y por demás indignante, pues este sujeto se sale del perfil de víctimas que venía teniendo y ataca a un chico de 14 años. Él se llamaba Mikhail Lobov. Mikhail era un chico que vivía en las calles, pues había sido presa del alcohol y las drogas. Y justamente en esa época él estaba viviendo en las calles, pues había huido de un hogar de acogida. Él hacía cualquier trabajo para poder sobrevivir y lamentablemente se encuentra con este sujeto, el cual le ofrece dinero a cambio de realizar un trabajo. Mikhail acepta y los dos se dirigen al Parque Bitsa. Dentro de este lugar, el sujeto lo empuja también hacia el pozo y Mikhail cae y es arrastrado por la fuerte corriente que había. Pero en una de las curvaturas, Mikhail se logra sujetar de una escalera que había y logra salir por otra tapa de las alcantarillas. A pesar de los conflictos que él ya había tenido con la policía, temerosamente acude al lugar para contar lo que le había sucedido y denunciar a este criminal. Pero aquí nadie le creyó y esta denuncia también quedó en el aire. Este sujeto actuó a sus anchas por años, sin el más mínimo atisbo de temor en ser descubierto. Esto le dio, en particular, la posibilidad de cambiar de modus operandi, porque llegaba a aburrirse. Pasó de lanzar gente al pozo a lanzar a un sujeto de un edificio, luego a usar brutalmente su martillo y clavarles palos o botellas en las heridas. Ahora había conseguido una pistola de bajo calibre, la cual adaptó dentro de una pluma estilográfica.
El 24 de agosto decidió utilizar este nuevo método. La víctima fue Alexei Cherviakov, un hombre que había armado una improvisada carpa dentro del parque. El sujeto lo atacó mientras dormía. La lista de víctimas sigue así. El 30 de agosto había atacado a Yegor Kudryavtsev, un amigo y conocido suyo. El 13 de septiembre a Nikolai Ilinsky. El 25 de septiembre a un sujeto de apellido Minayev. El 30 de septiembre a Sergei Fedorov, que era un vecino suyo, el cual lamentablemente no murió con los disparos, así que tuvo que sufrir el ataque de los martillazos. El día 2 de noviembre la policía tuvo una nueva oportunidad de capturar a este sujeto. Alexei Pushkov se había internado en la espesura de este lugar junto al atacante, pero mientras ellos caminaban en el trayecto se encuentran con la hermana de Alexei. Ellos se saludaron, pero cada cual siguió su camino. Días después, cuando Alexei no volvió a su casa, ella se empieza a angustiar y acude a la policía para poner la denuncia por la desaparición. Inclusive conocía al sujeto que ella sospechaba había sido el atacante y les dio el nombre a las autoridades. Pero esta denuncia igualmente fue ignorada y no pasó absolutamente nada. El día 15 de noviembre se da nuevamente un error por parte del atacante. El sujeto llevó a un vecino llamado Konstantin Polikarpov al parque. Ahí bebieron y conversaron. En el momento menos pensado, lo atacó golpeándolo en la cabeza con el martillo y arrojándolo al pozo. Al igual que el pequeño Mijail, Konstantin no perdió el conocimiento y logró salir por otra tapa de la alcantarilla. Si bien es cierto, Konstantin no murió, pero tuvo grandes lesiones en el cerebro que inclusive le hicieron olvidar la totalidad del ataque, a tal punto que días después del mismo, el atacante se le acercó para preguntarle qué le había pasado, pero Konstantin no recordaba nada. Parecía ser que la suerte siempre estaba del lado del atacante. Había matado a sus anchas gracias al quemimportismo de las autoridades, y las víctimas que habían sobrevivido no habían sido la clave para llegar a su captura. Al ver que dejó viva a esta víctima, el atacante volvió a temer por su seguridad y pasó 1 año y medio sin actuar. Pero todo este tiempo conteniendo sus impulsos le daría un regreso extremadamente violento. Desde mediados de 2005 hasta junio del 2006 cometió una docena de asesinatos uno tras otro, matando de 2 a 3 personas cada mes. El 8 de julio del 2005 atacó a su amigo Andrei Maslov, con quien procedió al igual que los anteriores. Después de la desaparición de Andrei, su familia sospechaba del sujeto, pero tras presionar a la policía, esta acudió a la casa del sujeto para interrogarlo, pero al no encontrar ninguna prueba, se fueron y nunca regresaron. El atacante cae nuevamente en el aburrimiento y el hastío, y decide que para darle emoción a lo que estaba haciendo ya no iba a lanzar los cuerpos al pozo, sino que los iba a dejar a la vista pública. El 28 de septiembre ataca a Yuri Kuznetsov y como él no había muerto por los golpes en la cabeza, decidió taparle la nariz y la boca hasta asfixiarlo. Este fue el primer cuerpo que había dejado a la vista pública dentro del Parque Vitsa. El 21 de noviembre atacó a Oleg Laverkenko, quien fue hallado con un palo insertado en el cráneo. El 28 de noviembre, Vladimir Dudukin corrió la misma suerte, pero en lugar de palo usó una botella de vodka. Esta serie de crímenes dieron la forma a la figura del maníaco de Vitsa. Al fin los ojos de las autoridades se posaban en la investigación. Inclusive se dieron cuenta que el atacante estaba dejando pequeñas migajas en la escena para que siguieran su rastro.
Nuevamente el modus operandi del sujeto parecía variar. Los cadáveres hallados expuestos en el parque tenían palos o botellas de vodka incrustados en el cráneo. Esto se convirtió en la tarjeta de presentación del criminal. En el año 2006, los agentes seguían tratando de dar con el atacante. El forense Vladimir Vorontsov estableció que el arma usada en los ataques era un martillo. Además, el psicólogo forense Mikhail Vinogradov realizó un perfil psicológico del atacante. Dijo que se trataba de un hombre de entre 30 y 40 años, de buena contextura, ya que había logrado atacar a hombres fuertes. Lo describió como un sujeto de cara alargada, ojos juntos y nariz grande. La investigación empezaba a llevarse al límite. Tanto el público como los medios de comunicación y la policía se encontraban bastante nerviosos. Estos últimos, sobre todo, no querían repetir el fracaso de la investigación en el caso de la bestia de Rostov. Con 200 policías desplegados alrededor de todo el parque, un día 2 policías detienen a un sujeto que parecía ser sospechoso y él empieza a atacarles con un cuchillo. Estos policías le disparan en una pierna, pues pensaban que se trataba del maníaco de Vitsa. Este sujeto, por otro lado, pensaba que ellos eran los asesinos, pero lo que en realidad había pasado era que este ciudadano estaba tratando de defenderse. Una semana después hubo otra detención. Un agente detuvo a un travesti que atravesaba el parque y que llevaba un martillo en su bolso. Este sujeto encajaba con el perfil. Inmediatamente los medios de comunicación empezaron a publicar que el maníaco de Vitsa había sido detenido. Pero una investigación más profunda dio a conocer que el sospechoso tenía una coartada comprobable. En realidad, este sujeto llevaba el martillo para protegerse del posible agresor. La peor elección de arma que pudo haber hecho el sujeto. Pero como hemos visto, una de las peculiaridades de este atacante era que él hacía sus ataques a personas que conocía. Pronto puso sus ojos en uno de sus compañeros de trabajo, Mahmoud Sholdoshev. Lo llevó al parque y lo atacó con la misma hazaña. El 12 de abril, la compañera llamada Larisa Kuligina también cayó en la trampa del criminal. Él la llevó al bosque con excusa de invitarla a una cena y a beber unas copas. Él le preguntó si tenía miedo del maníaco que rodeaba en el área. Larisa le dijo que no. Ese no retumbaría para siempre en su mente luego de que el sujeto le acertara el primer martillazo. El 14 de junio el sujeto puso su atención en otra compañera suya, Marina Moskalyova. Ambos trabajaban en un supermercado al sur de Moscú. El sujeto le había invitado a dar un paseo por el parque. Marina, de 36 años, se arregló para el encuentro, pero antes de salir de su casa, Marina le dejó una nota a su hijo adolescente, en la cual decía el nombre del sujeto con el cual saldría, además de su número telefónico. Marina se dirigió a la estación del metro de Novye Cheryomushki, en donde se encontró con su compañero. Ambos se dirigieron al parque mientras caminaban por los senderos platicando. Entonces decidieron sentarse en una banca. Ahí el sujeto sacó una botella de vodka y ambos empezaron a beber. Los minutos seguían pasando y Marina, al contrario de relajarse, se veía cada vez más nerviosa. El sujeto sacó cerveza y también le dio de beber. En un punto ella le dice que ya tiene que irse porque su hijo estaba solo e inclusive le cuenta que le había dejado una nota con su nombre y número telefónico. Quién sabe si para ese entonces Marina ya presintió algo malo y trataba de advertirle al sujeto. Pero este criminal esta información no le importó, ni tampoco había afectado en la decisión que hace mucho tiempo ya había tomado. Solamente la miró fijamente mientras sacaba de su mochila un pesado martillo. Uno tras otro empezó a propinarle 6 martillazos. Una vez que Marina yacía muerta en el piso, le introdujo la botella de vodka en la herida del cráneo. Luego arrastró el cuerpo a un arroyo y se fue.
Al día siguiente, el hijo de Marina, Sergei, seguía preocupado porque su madre no había regresado al hogar. Es entonces cuando él va donde su padre y le cuenta lo que estaba sucediendo, y es él el que pone la denuncia por desaparición. Pero al llegar a la estación de policía, curiosamente sucedió lo mismo que ya venía ocurriendo una y otra vez. La denuncia fue totalmente ignorada. Mientras tanto que en el parque ya se había descubierto el cadáver de Marina, y tras empezar a hacer las indagaciones, se encontró un boleto del metro en uno de sus bolsillos. Fue entonces cuando revisaron las cámaras de la estación en búsqueda de algo de utilidad. Miles de horas de grabación, con cientos de pasajeros viajando a través del metro más grande del mundo, supuso una tarea titánica para los agentes. Pero las luces de esperanza parecían venir en todas las direcciones. Mientras se analizaban las cintas de seguridad, Sergei ya había identificado el cuerpo de Marina como el de su madre. Es entonces cuando les cuenta a los agentes sobre la nota que su madre le había dejado, con la información del nombre y número telefónico del acompañante. La nota decía Alexander Pichushkin. Alexander Pichushkin era uno más de los cientos de pobladores de los barrios aledaños al Parque Vitsa. Vivía en uno de los bloques de departamentos como un sujeto más. Trabajaba en un supermercado local, pero los vecinos llegaron a describirlo como un sujeto bastante reservado que salía a trabajar y a pasear al parque a beber vodka, y mencionaron algo que las autoridades no habían escuchado antes: le gustaba jugar ajedrez. Algunos decían que Alexander era educado y amable, mientras otros lo describieron como hosco, mientras en su trabajo nunca tuvo queja alguna. Una vez que las autoridades tuvieron el nombre del perpetrador, otra información importante llegó de parte de los agentes que analizaron las grabaciones del metro. Después de horas de búsqueda lograron encontrar las imágenes de Marina. El video es realmente escalofriante. Se la puede ver caminando junto a quien sería su asesino, tanto en el andén como en las escaleras y en la salida. Con esta prueba la policía tenía lo que necesitaba para detener al sospechoso. El operativo de captura había dado inicio. La policía llegó hasta la calle Kersonskaya, al departamento número 40, en donde Pichushkin vivía con su madre, Natalia Pichushkina. En este apartamento también vivieron por un tiempo su media hermana Katia con su esposo y su hijo de 6 años. Un camión de bomberos y muchos patrulleros se acercaban al lugar. El camión de bomberos había sido empleado como distractor para evitar que el sujeto huya o haya eliminación de pruebas. Cuando tocaron la puerta del apartamento, quien salió a atender fue Natalia, la madre de Alexander. Estos policías le dicen que estaban averiguando unos robos que habían sucedido en el área. Alexander escucha lo que está sucediendo y sale él a atender también. Es cuando la policía lo detiene. Él les pide solamente que le permitan cambiarse de ropa, pues ya se iba a dormir. Ellos le permiten realizar esto y lo llevan trasladado, y él no puso resistencia en irse con la policía. Mientras Pichushkin era trasladado en detención, los agentes se dedicaron a requisar el apartamento durante toda la noche. Es ahí cuando encontraron una de las piezas más vitales de evidencia, sobre todo la más escalofriante: un tablero de ajedrez. Las casillas tenían números escritos entre 1 hasta el 64. Varios números de las casillas estaban cubiertos con tapas de botellas, botones, monedas y otros objetos. A pesar de tener esta pieza de evidencia, los agentes no supieron interpretarlo, pero encontraron otros elementos más evidentes, como un martillo, recortes de prensa sobre el caso de Andrei Chikatilo y el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas.
En primera instancia se le interrogó por el asesinato de Marina Moskalyova. Él aceptó que eran compañeros de trabajo, pero negó haberla asesinado. Pero al fin las autoridades tenían la cancha a su favor. Le mostraron los videos de seguridad en el que se le veía junto a Marina en la estación del metro. Además le dijeron que ella había dejado una nota escrita con sus datos. Fue cuando Alexander se dio cuenta que estaba acorralado. Por fin, después de varias horas de interrogatorio, aceptó el asesinato. Además, afirmó ser el maníaco de Vitsa. Después de confesar el asesinato de Marina, Alexander Pichushkin dijo a los investigadores: en total he cometido 61 asesinatos, 60 en el territorio del Parque Forestal Vitsa. Durante 14 años hice lo que se me vino en gana. Era casi como Dios. Nadie podía frenarme. Pero la policía apenas había podido localizar 14 cuerpos. Necesitaban saber dónde estaban los demás. Mediante una reconstrucción de los hechos, el agente Denis Adamenko, en compañía de otros policías, llevaron a Pichushkin esposado al Parque Vitsa. Ahí, uno a uno, fue contando los crímenes, cómo los había realizado y el lugar exacto de cada uno. Inclusive se le proporcionó un martillo de madera para que recree con un maniquí cómo fueron los ataques. También se realizó un análisis forense al martillo encontrado, el cual contenía partículas que lo vinculaban con los crímenes. En sus declaraciones, Alexander Pichushkin afirmó haber querido cometer tantos crímenes como le fueran posibles. Dijo admirar a Andrei Chikatilo y querer superarlo para convertirse en el mayor asesino en serie ruso. También contó a los agentes lo que ellos no pudieron comprender cuando encontraron el tablero de ajedrez. Cada una de las casillas pertenecía a una víctima eliminada. La casilla número 61, que pertenecía a Marina, fue la que acabó con este macabro juego. Aunque Pichushkin aseguró que si no lo hubieran detenido, seguiría asesinando sin control, lo que hace suponer que luego de llenar el tablero, seguiría con su oleada. Este hecho hizo que pasara a ser conocido como el asesino del tablero de ajedrez. Rápidamente los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia y esto se difundió como una pólvora. Los vecinos del sector y del edificio en donde vivía Alexander realmente no podían creer que habían estado viviendo junto al maníaco de Vitsa durante tantos años. Algunos de estos lo describieron como un chico educado, que le gustaban los animales, el ajedrez y pasear en el parque, aunque muchos reconocieron sus problemas con el alcohol. Pero todos los que decían conocer a Alexander estaban bastante alejados de la realidad. Alexander Pichushkin nació en Rusia el 9 de abril de 1974. Natalia Pichushkina lo llamaba Sasha de cariño. Ella contó que cuando él tenía 9 meses se divorció del padre y empezó a criar sola a su hijo. Ellos siempre pertenecieron a la clase obrera, pero Natalia no estaba sola, siempre contó con la ayuda de su padre, el Murat. Juntos se mudaron a vivir en unos desgastados y grises bloques de apartamentos. En este lugar Alexander crecía, pero cuando tenía 4 años una fuerte caída le hizo sufrir un fuerte golpe en la cabeza. Este golpe se hinchó pero no sangró. Los médicos determinaron que había sufrido una lesión cerebral traumática severa. La madre contó que con el paso del tiempo empezó a tener problemas con el habla, confundía las letras y le costaba expresarse. El entorno de Alexander cuando fue a la escuela no fue el adecuado. Muchas fuentes refieren que fue ridiculizado y se burlaban de él, principalmente debido a su apellido, ya que Pichushkin es muy similar a la palabra pajarito en ruso, lo que hacía alusión a alguien frágil e insignificante.
Su familia afirma que posterior al golpe en la cabeza se volvió agresivo y hostil, pero a la vez introvertido y bastante tímido. Debido a los problemas de aprendizaje que tenía, los maestros le sugirieron a su madre trasladarlo a un colegio especial. Con el paso de los años, Natalia tuvo una nueva relación, fruto de la cual tuvo a su hija Katia, la media hermana de Alexander. Juntos se mudaron al departamento en donde viviría Alexander el resto de su vida. Pero la vida del niño no era feliz, ni en la escuela ni en su casa. Alexander sentía que tenía poco afecto o atención de su madre. Su abuelo en particular notó esto y lo llevó a vivir con él. Ese hombre sería la única figura paterna que tendría Alexander por el resto de su vida. Y también él no lo trataba como un niño especial ni diferente, sino al contrario lo alentaba a cada día a ser mejor y lo amaba incondicionalmente. Él también le enseñó a dar largas caminatas por el Parque Bitsa y ahí conversaban con una y otra persona que se encontraban y dentro del mismo también ambos se ponían a jugar ajedrez. Pero estas actitudes y estos hábitos no fueron lo único que Alexander heredó de su abuelo, sino también el alcoholismo. En 1998 sucedió un hecho que muchos han marcado como crucial para el posterior accionar de Pichushkin. En cuanto a la exactitud de hechos, existen varias versiones. Algunas afirman que su abuelo murió y otras indican que se mudó lejos con una nueva pareja. Lo cierto es que salió de la vida de Alexander. De acuerdo a los especialistas que lo entrevistaron, este hecho habría influenciado en los sucesos posteriores, sobre todo en la elección de las víctimas. Consciente o inconscientemente, Pichushkin atacaba en su mayoría a hombres mayores, lo que sugiere que podría haber tenido resentimientos y pensamientos de venganza en contra de su padre y su abuelo por haberlo abandonado. La figura frágil del niño introvertido y tímido se había terminado. Los reclamos que venían de la escuela y vecinos del barrio no terminaban. Empezó a golpear niños más pequeños. Su apariencia física también se empezó a diluir. Usaba botas militares y pretendía generar un aspecto de hombre rudo. Levantaba pesas y empezó a beber solo. Ingresó a estudiar carpintería, en donde hizo algunos amigos. Luego se presentó al servicio militar obligatorio, en donde fue rechazado por no ser apto psiquiátricamente. Inclusive se le recomendó seguir un tratamiento, cosa que, como sospechamos, nunca sucedió. Ya para el año 1992, Alexander empieza a interesarse sobre todo el caso de Andrei Chikatilo y les dice a sus amigos que él sería el mayor asesino en serie de Rusia. Pero esto generó entre ellos una serie de burlas y comentarios, excepto en Mikhail Odichuk. Este amigo empezó a interesarse en lo que decía Alexander y entre los dos empiezan a fraguar una serie de planes para cometer su primer asesinato. Pero con el pasar del tiempo para Mikhail esto empezó a ser un juego, pero Alexander lo había tomado totalmente en serio. El 27 de julio de 1992, ambos amigos se dirigen al Parque Bitsa. Pichushkin le había dicho a Mikhail que buscarían el lugar para ocultar su primera víctima. Lo que Mikhail no sabía es que en realidad estaban buscando su propia tumba. Este fue en realidad el primer asesinato de Pichushkin, con tan solo 18 años. Sobre este luego declararía: por supuesto, no se dio cuenta de que estaba buscando una tumba para sí mismo. Acordamos matar juntos y a fin de cuentas se negó rotundamente. Entonces lo maté. Igual que al resto de sus víctimas, lo arrojó a las alcantarillas. Al llegar a su casa quemó la ropa manchada de sangre e inclusive regresó al otro día al lugar. Levantó la tapa para revisar que el cuerpo haya sido llevado por la corriente. Como no lo vio, estuvo satisfecho y se fue. La policía investigó la desaparición de Mikhail, pero no fueron más a fondo.
Este hecho le daría el mensaje a Pichushkin que podía salirse con la suya. Después de este primer hecho, Pichushkin esperó 9 años para volver a atacar. Entre sus víctimas estaban amigos, conocidos, vecinos y compañeros de trabajo. Al contrario de lo que sugiere la triada de McDonald, Pichushkin amaba a su mascota. Inclusive la muerte de su perro habría sido un punto clave en su declive. Dentro de las víctimas había otra sobreviviente, era María Viricheva. Ella estaba embarazada y desesperada por su situación económica. Pichushkin la invitó a salir con engaños al parque Vitsa, en donde la atacó. Pero de algún modo, pese a su estado de embarazo, María pudo asirse aparte de la tubería y salir por otra tapa de la alcantarilla. Alexander la había dado por muerta y cubrió su número en el tablero de ajedrez. Durante la detención de Alexander Pichushkin, varios profesionales lo sometieron a diferentes análisis para tratar de evaluar su salud mental. Estos análisis determinaron que no era un enfermo mental, pero tenía ciertas características patológicas. En sus crímenes actuó con sadismo y en busca de placer y satisfacción sexual, pero el sexo no era su prioridad. Al contrario de Chikatilo, cuyo motor de motivación era la depredación sexual. Pichushkin parecía disfrutar más del padecimiento de sus víctimas. Durante el juicio admitió haber eyaculado en ocasiones durante los ataques, pero también se determinó que no cometió violaciones. Los especialistas determinaron que el patrón de conducta de Alexander Pichushkin era mucho más complicado de lo que pensaban. Su objetivo era convertirse en un personaje famoso e infundir miedo. Los complejos que tenía trataba de disfrazarlos tratando de impresionar a los demás. Alexander Buganovsky, un psiquiatra que participó en la captura de Chikatilo, dijo que este tipo de asesinos suelen tener un complejo de inferioridad. Son cobardes que tienen sed de poder sobre la libertad sexual, integridad, salud y la vida de las víctimas. Al matar, Pichushkin sintió comodidad y una emoción sin precedentes. Esta categoría de maníacos comete crímenes no por placer, sino para deshacerse de los sentimientos de incomodidad mental y física. Mostró rasgos psicopáticos como el encanto superficial, el cual permitió acercarse a las víctimas sin que sospechen de lo que iba a suceder. Bukanovsky también indicó que Pichushkin tenía lo que se conoce como sociopatía adquirida, debido al golpe que recibió de pequeño en la cabeza. El psiquiatra indica que muchas personas adquieren tendencias sádicas posterior a lesiones cerebrales, sobre todo en el área frontal y temporal. Esta información ha sido también investigada en otros asesinos, que al igual que Pichushkin han sufrido de lesiones por golpes, como Edmund Kemper, Jerome Brudos, Gary Heidnik, John Wayne Gacy y Ed Gein. Pero aquí surge nuevamente el debate, ya que otros especialistas sugieren que su entorno fue el que mayormente influyó en Pichushkin. Según estos especialistas, una patología hereditaria más las experiencias en su niñez y en el hogar formaron al criminal. Durante el juicio de Pichushkin, la sala de audiencias estaba repleta. Si en algo se pareció Andrei a Chikatilo, fue que durante los juicios a ambos se los mostró esposados en una especie de caja. Chikatilo rodeado por barrotes y Pichushkin en una especie de jaula de cristal blindado. En ambos casos se creía que por la brutalidad de sus crímenes, algún familiar de las víctimas trataría de agredirlos. Este era el momento estelar de Pichushkin. Al fin tenía los ojos de todo el mundo sobre él, como siempre lo había soñado.
El relato de María Viricheva atenuó la culpa en Pichushkin. Ella relató cómo con engaños de oferta laboral, Alexander Pichushkin la llevó al parque, le golpeó la cabeza y la empujó por el orificio de la alcantarilla. En caída libre de 8 metros, María se sentía ahogada. Traía un pesado abrigo de invierno que la estaba hundiendo hacia las profundidades. Contó que si bien es cierto logró subir hasta otra tapa del desagüe, esta era tan pesada que no la pudo abrir y tuvo que dormir toda la noche bajo tierra. Por su estado de embarazo y totalmente débil y congelada, apenas tenía fuerzas para gritar por ayuda. La mañana siguiente alguien logró escuchar sus gritos y la ayudó a salir. A pesar de que acudió a las autoridades a denunciar lo que sucedió, como en los anteriores casos, la denuncia no prosperó. Finalmente, el 24 de octubre de 2007, se dictó sentencia en contra de Alexander Pichushkin. De los 61 asesinatos, se le encontró culpable de 49. Fue sentenciado a cadena perpetua, lo que desató la ira de los familiares de las víctimas, los cuales pedían la pena de muerte. El abogado de Pichushkin diría: mi cliente confesó que cometió su primer asesinato en 1992, pero la policía recién logró capturarlo ahora. Incluso mi cliente está avergonzado de la pereza de la policía. Alexander fue enviado a la prisión del Búho Polar, una cárcel ubicada más allá del Círculo Polar Ártico, con un clima de menos 40 grados. Es una prisión destinada para prisioneros de alta peligrosidad. Su sentencia incluía un absoluto confinamiento en solitario por 15 años, dentro de una pequeña celda sin contacto alguno, la cual terminó en 2022. Pichushkin no es solamente uno de los criminales más espeluznantes de la historia, también es una máquina de frases, pero no de las que dejan moraleja o sentidos mensajes profundos. He aquí una recopilación de algunas de ellas. Incluso suponiendo que permanezca en prisión durante 61 años, es decir, toda una vida humana, resultará 1 año por cada asesinato. Dan mucho más por robo. Y si me matan, entonces me matarán una sola vez. Es decir, no seré el perdedor con ninguna opción. Todos me preguntan por qué no tomé nada de las víctimas. Tomé de ellos lo más preciado, la vida. Después de todo, si no hay vida, no necesitas ni una isla ni dinero. Una vida sin homicidios para mí es como una vida sin alimentos para ustedes. Me gustaría vivir en México. En primer lugar, hace calor allí y en segundo lugar hay bosques. Tal vez ahí podría vivir de otra manera diferente. Después de que el reportero Boyden le dijera a Pichushkin que en México no hay bosques, él respondió: ¿me quieres decir que no hay selvas? Como dijo Freddy Krueger, Elm Street existe en todas las ciudades.